Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. En el capítulo de hoy, Marta Gallardo entrevista al director de Santander Startups en España, Rafael Mira. En este capítulo hablamos del emprendimiento en España, analizando los errores más comunes en cada fase y explorando las posibilidades del nuevo tejido empresarial en el contexto actual. Rafa, Mira, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Marta, muy bien, muchas gracias. Oye, nosotros encantados de tenerte aquí en Santander Te Cuenta, porque vamos a abordar un podcast importante para mucha gente que nos puede estar viendo y escuchando. Y es que vamos a hablar de emprendimiento. Y sobre todo, y por supuesto, antes de nada, tú eres el director de Santander Startups en España, Santander España, y me gustaría que nos contaras un poco, para poner en contexto a la gente que nos esté escuchando, ¿qué es Santander Startups? Muy bien, pues empezamos por ahí, por darle un poco de contexto, porque nosotros somos una startup dentro de la propia casa también, ¿no? Santander Startups es una iniciativa que nació, pues ahora hace 2 años justo, que venía a intentar dar un poco respuesta a una pregunta que nos hacían. Y es, oye, ¿Santander apoya el emprendimiento? Sí, históricamente, desde hace mucho tiempo y de una manera muy fuerte. Santander Universidades, Santander X, son cosas que a todos nos suenan. Y apoyábamos mucho el emprendimiento de fases muy iniciales. Y luego nuestras capacidades en banca de inversión, cuando las compañías ya son muy grandes, son también sobradamente conocidas, pero en el medio, desde el punto de vista de negocio, había un cierto gap donde nos preguntaban ¿dónde estáis? Y no teníamos muy bien una respuesta, ¿no? Entonces, para tratar de responder a eso, se creó Santander Startups. Es una división con visión de negocio para tener negocio con clientes, que atienda a las startups o a las compañías en fases todavía iniciales desde un punto de vista de negocio, tanto de manera financiera como no financiera. Y eso montamos hace aproximadamente 2 años, y en este periodo de tiempo pues hemos creado ya una base de clientes. Hoy hemos duplicado clientes, casi triplicado, a finales de este año esperamos, hemos triplicado los ingresos, y la verdad es que estamos muy contentos con cómo ha ido evolucionando esta división desde que la lanzamos en el 23. O sea que sois, me parece, un poco pioneros en todo esto, y además acompañáis, como bien dices, en todo el trayecto, en todo el proceso de vida de esa empresa, ¿no? Desde que nace hasta que ya se hace enorme. Bueno, eso es lo que esa es nuestra aspiración. Nosotros sí que cuando montamos Santander Startups, o cuando pensamos en crear, sí que teníamos la vocación de intentar estar en todas las fases, ¿no? Hay, de hecho, otras soluciones en otras casas que se centran más en fases más iniciales o en fases más complejas, y nosotros sí que queríamos decir, oye, queremos tener una presencia global desde que una empresa, pues oye, va al jardín de infancia, pasa por el colegio, el instituto, tiene su primera operación relevante y hasta que se gradúa en la universidad de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues hoy estamos presentes en todas las fases con distintas soluciones, y esa era parte de nuestra vocación, ¿no? Intentar decir, oye, Banco Santander es un banco global en muchas geografías, pero tiene una oficina en tu barrio, ¿no? Entonces, tratar de maridar bien la capacidad global con la cercanía de tu gestor. Pues teniendo en cuenta esto que nos estás explicando y sabiendo ya muy bien qué es Santander Startups, vamos a montar esa empresa. Montar una empresa, poner en marcha tu negocio, no es una tarea fácil, aunque a veces parezca que es algo, ¿no?, que puede estar idealizado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando queremos montar nuestra empresa antes de tirarnos a la piscina? ¿Y qué errores nos dirías tú que no debemos cometer o que tenemos que tener muy presentes antes de iniciar esta idea, esta aventura? Buena pregunta, ¿eh? No es fácil, pero seguro que tú sabes respondérnosla. Bueno, yo tengo una idea sobre esto. Yo creo que, efectivamente, como dices, emprender está idealizado, no es fácil, es, yo creo que apasionante. He visto ideas maravillosas, he conocido gente que ha emprendido formidable. O sea, en estos 2 años he visto cosas que no he visto en otros 20 años de carrera profesional, me atrevería a decir a veces, pero no es ni mucho menos fácil. ¿Qué errores creo que más se cometen y que hay que intentar? Pues yo veo varios, ¿no? El primero es elegir mal tus compañeros de viaje, ¿no? En muchas ocasiones se trata de elegir lo más barato, lo más fácil, lo más rápido, y creo que a veces hay que elegir el camino largo, ¿no? Porque en el emprendimiento sufres muchas fases, y cuando las cosas van bien, fenomenal, pero cuando las cosas van mal, la persona que tienes al lado, y esto va para un inversor, para un empleado, para un socio, para todo, es muy importante que lo elijas bien, ¿no? El segundo es descuidar, y estamos en una casa financiera, con lo cual, igual esto está un poco
condicionado por mi condición de financiero, pero creo que muchas veces se falla en olvidar, en hacer entendible un plan de negocio. Hay ideas maravillosas que luego son difíciles de llevar al mercado y las tenemos que entender bien quienes las vamos a financiar, bien sea un banco o bien sea un inversor, ¿no? Entonces, oye, explicar muy bien cómo se hace y darle un soporte financiero, buscar que las ideas tienen que ser sostenibles en el tiempo, porque si no son sostenibles en el tiempo, y para eso tienen que ser rentables en algún momento, pues difícilmente podrán llevarse a cabo. Y la tercera es no quitarse el estigma que tenemos mucho en Europa y sobre todo en España de, oye, pues, de si hemos fracasado, ¿no? Yo creo que entre todos tenemos que conseguir que eso deje de ser un estigma, tanto social, familiar, como de cualquier índole, ¿no? Pero todo el mundo piensa que cuando monta un negocio y le va mal, es un fracaso, ¿qué van a pensar? No Efectivamente, es un fracaso, ¿no? Cuando en otras culturas como la norteamericana, pues es más, se considera como un plus, ¿no? Es un bagaje. Un aprendizaje, ¿no? En todo caso. Que sin duda lo es. ¿No? Las cosas hay que pivotar. Si algo no te funciona, rápidamente intenta pivotar. Es una idea que tiene mucho en el lenguaje startup. Pivoto. Oye, pues si esto no me funciona por aquí, le doy la vuelta e intento probar otras cosas. Casi ninguna compañía que ha tenido éxito ha acabado haciendo lo mismo que empezó haciendo. Has mencionado 3 cosas muy importantes, que es los compañeros de viaje, el plan de negocio y de financiación, por supuesto, explicarlo bien, y por supuesto perder ese miedo al fracaso que tenemos ya culturalmente metido muy dentro. Pero no me has mencionado la necesidad de tener una idea brillante. ¿No es necesario tener una idea brillante para tirarse a esa piscina de la que estamos hablando? Bueno, es condición necesaria, pero no suficiente, sí. Claro, necesitas tener una buena idea. Pero una buena idea. Una buena idea, sí, una idea brillante. El propio mercado te va a discriminar, pero es que una idea brillante es una condición, como digo, sí, la tienes que tener, pero no es ni mucho menos suficiente. Hay muchas ideas brillantes, magníficas, que luego no son aterrizables a la realidad del mercado y no son sostenibles en el tiempo, y por eso, pues oye, muchas veces los proyectos fracasan, no porque no sea una buena idea, no porque no haya ideado un buen producto, sino porque luego el go-to-market que llaman, ¿no? La manera de implementarlo, pues no funciona. Y llegados a este punto tenemos a muchos que se preguntan, incluso en fases incipientes, quizá, el ¿y yo qué soy?, ¿no? En este entorno emprendedor, en este entorno empresarial más bien, escuchamos mucho hablar de emprendedores, escuchamos hablar de pymes, de scale-ups, de startups. ¿Cuáles son las principales diferencias entre toda esta marea de tipología de empresas? Bueno, sí, porque hay una amalgama de palabras, anglicismos, además, todos, que a veces suscitan error, ¿no? Bueno, yo primero diría que startup tiene un concepto asociado muy techy, muy tecnológico, y al menos nosotros, nuestro punto de vista, no es necesariamente, si la tecnología es algo que ha venido, que ha cambiado y que ofrece la capacidad de crecer muy rápido las compañías y de solucionar problemas o cambiar problemas de una manera muchísimo más rápida que ocurría hace unos años. Entonces, no necesariamente una startup tiene que ser algo deep tech, puramente tecnológico, sino tener una buena base tecnológica que le permita escalar. Yo creo que lo que más define a estas compañías es su capacidad de crecer rápido, ¿no? De hacer 2, 4, 8, 16, en lugar de 2, 2,5, 3, 3,2, que sería pues un negocio más plano, ¿no? Y dentro de eso hablamos de startup, que son fases, generalmente como se suele asociar, startup, fases un poquito más iniciales, compañías un poquito más pequeñas. Scale-up son ya compañías de una media madurez, un cierto tamaño, ya tienen facturaciones altas, aunque puedan estar quemando aún caja. Y esas son un poco las dos, fundamentalmente, diferencias. Y pyme son todas. Lo que pasa es que pymes son todas, realmente son empresas, son todo negocios. Lo único lo que discrimina una pyme tradicional de una de estas compañías es esa capacidad, sobre todo, de crecer rápido por la base tecnológica que puedan tener, ¿no? Y sea lo que sea yo, una emprendedora, una pyme, una scale-up, una startup, ¿cuál es el secreto para triunfar? ¿Cuál es el secreto del éxito para Rafa Mira? Ahí es nada, así, en un par de frases. Ahí en un par de frases, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que la persistencia, la capacidad de elegir bien tus compañeros de viaje para mí es fundamental, te lo dije al principio y lo repito ahora, para mí es verdaderamente clave. La tenacidad, la capacidad de reconocer también errores y tratar de solucionarlos muy rápido. O sea, si ves que algo no está funcionando, intenta taponar la herida, intenta virar el barco lo antes posible hacia donde pueda estar. No pasa nada, se puede derrotar. Y
mi experiencia me dice que fundamentalmente las mejores ideas nacen de una cierta experiencia previa profesional, ¿no? De haber estado teniendo ya un cierto bagaje, de haber visto cosas y de poder luego decir, oye, pues esto lo puedo llevar al siguiente estadio, lo puedo evolucionar, lo puedo hacer de una manera diferente, ¿no? Entonces yo creo que esas son las tres cosas que para mí una compañía emprendedora tiene éxito, y esos son ingredientes fundamentales. Al final es verdad que la experiencia laboral que ha tenido uno previamente también puede ser ese nicho de ideas, ¿no? Que te encienden esa luz como para que tú crees tu propio negocio, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que casi todas las grandes compañías hoy que nos puedan sonar y que han sido startups o que son startups porque han empezado a hacer relativamente poco, la gran mayoría viene de gente que tiene una experiencia profesional previa, que ha decidido bien intraemprender dentro de una propia organización, como podría pasar en Santander, o bien salir fuera para llevar su experiencia profesional a solucionar problemas que han visto, ¿no? En el 90% de las ocasiones me encuentro con gente que viene de una cierta experiencia profesional y que lo lleva aquí, y claro, ese bagaje aporta mucho, ¿no? Porque, oye, pues una buena organización, en una gran organización ya es algo que viene de base, ¿no? Que viene marcado. Un testeo importante, que diríamos. Sin duda. Hemos hablado del secreto de Rafa Mira, del secreto del éxito, más o menos lo hemos esbozado. Nos vamos al otro extremo y hablamos de esas red flags que un emprendedor, que una startup, que una pyme no debería dejar pasar para darse cuenta de que algo está fallando y que es momento de poner solución, ¿no? Nos anticipabas ahora alguna de ellas, pero ¿cuáles serían otras red flags que no tenemos, esas señales de alerta que no podemos dejar pasar? Bueno, yo creo que te las he ido anticipando un poco, ¿no? Oye, si tu plan de negocio, que es súper importante que tengas un plan de negocio, ¿no? O sea, el salir a ver qué pasa, ¿no? El salir a jugar un partido sin una estrategia. Es un error. Bueno, te puede salir bien, pero yo creo que eso es suerte. Y tienes que tenerla, creo que es claramente un error. Entonces, si tu estrategia ves que no se va cumpliendo, cuanto antes te des cuenta, mejor. Cuanto antes puedas ver, ¿no? Entonces, oye, si tú tienes una desviación en cualquiera de los KPIs que tú vayas a seguir, que no necesariamente son solo ventas, cualquier otro, ¿no? Número de clientes, no sé, lo que tu estrategia marque, no dejes pasar el tiempo. O sea, el tiempo en una startup, en una compañía emprendiendo, es súper valioso. Tomar medidas lo antes posible. Pero eso no quiere decir abandonar, entiendo. No, tomar medidas no es abandonar. Efectivamente, es cambiar, es virar, es pivotar. Es decir, oye, pues por aquí no, pero por aquí sí. O ¿qué cambiaría si en vez de envolverlo en celofán rojo lo hiciera en celofán verde? ¿Qué pasaría si en vez de hacerlo en este país intento salir a este otro país? Y aprovecho para decir que somos un mundo global y pensar en pequeño no funciona tampoco. La gran mayoría de las compañías que funcionan bien es porque han pensado en global y están pensando en otros países también u otros mercados, ¿no? Pues me viene a la cabeza un ejemplo de una compañía, hablando con el emprendedor, que fue el primer unicornio español, pero que es una compañía que vale más de $1 billón, de $1.000 millones, que curiosamente fue un unicornio español, pero triunfó fuera. Vendía fuera, en Estados Unidos y en Turquía, fundamentalmente. ¿Y en Turquía? Sí. ¿Qué dos mercados tan distintos? Absolutamente, y además, en un sitio, el mercado turco, me acuerdo que me explicaba, dice, oye, ahí fuimos súper disruptivos porque fue un mercado que de inicio habíamos despreciado de alguna manera, o descartado, mejor dicho, porque en la cultura árabe musulmana, la segunda mano, ellos se dedicaban a venta de segunda mano, no está bien vista, ¿no? Generalmente es, oye, la caridad, etcétera, ¿no? No había mucha cultura de venta de segunda mano y, sin embargo, fue el país que mejor funcionó. Ellos vieron muy rápido que estaban funcionando en 10 países y dijeron, a ver, ¿cuáles son los que me funcionan? Y dijeron Estados Unidos y Turquía. Y cerraron rápidamente el resto y se centraron en ello. Bueno, pues ese tipo de decisiones son las que probablemente te hacen triunfar y no estar intentando ver otras, viendo y siguiendo un camino que muchas veces, pues, no es el adecuado y nadie lo sabe de inicio. Hay que saber detectar cuál es el momento en el que debes mantenerte, ¿no? Quizá. Y no seguir tratando de tener las cosas claras. Pero bueno, no es fácil. Yo no sé si desde el Santander también, en estos procesos de asesoramiento, también estáis presentes en la vida de una empresa. Si pueden recurrir a vosotros en este sentido. Sí, hombre, en la medida de nuestras posibilidades, que son muchas, sí. El banco tiene muy buenos especialistas en áreas de negocio muy concretas. Y ahí prestamos servicios de asesoramiento, tanto de asesoramiento reglado a compañías más grandes que pagan por ello y que requieren de un servicio especializado,
como el de nuestros gestores, en tratar de ayudarles equipos de riesgos especializados, gestores especializados en el mundo de la startup, que eso es algo muy importante porque somos una entidad con 160 y pico años de historia, ¿no? O más, que hemos mirado mucho a pasado a la hora de predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Tenemos que mirar mucho más hacia adelante. Compañías que te cambian un 20, un 30, un 50% cada año su volumen de negocio, en un año y medio te ha pegado un estirón y no sabes dónde estaba, ¿no? Entonces, oye, gente que entienda bien este negocio, que una compañía puede perder dinero pero que está creciendo, es súper importante. Entonces, oye, pues eso, en la medida de las posibilidades, tanto nuestros equipos de riesgos que tenemos específicos para esto como gestores, ayudamos en la medida de nuestras posibilidades, con formación además, con mentoring, con otras muchas herramientas, sesiones que organizamos, etcétera, a todo aquel que quiera emprender y que ya lo esté haciendo. Pues ahí lo dejamos para que acudan a vosotros siempre que lo necesiten y siempre que quieran ese asesoramiento, aparte de financiación. Porque la financiación sabemos, Rafa, que es uno de los principales obstáculos, vamos a decirlo así, con los que se encuentra una empresa, ¿no? A la hora de tirar para adelante. Pero aparte de la financiación, que es uno de los obstáculos que hay que salvar, ¿cuáles serían otros con los que tú ves que se encuentran a lo largo de su camino? Bueno, obstáculos hay muchos en el camino del emprendimiento, pero muchos, ¿no? O sea, surgen muchísimos problemas. Yo creo que se están dando pasos y yo creo que tenemos que hacer entre todos que el ecosistema emprendedor en España, que es un ecosistema, pues yo creo que de mucha calidad, pero muy joven todavía, que está creciendo, pues oye, sea mucho más grande y maduro. Y para eso, pues, tenemos que eliminar barreras burocráticas que en muchas ocasiones son complicadas. Hay muchas subvenciones y incluso mucho emprendedor no sabía que tenía derecho a determinadas subvenciones, pero oye, a veces son complejas de alcanzar, tardan un poco en el tiempo. Entonces, creo que es una queja bastante común, ¿no? El exceso de burocracia que hay a la hora de montar negocios en este país. Sí, sin duda. Yo creo que eso es un común denominador para todos los negocios, más pequeños o más grandes. Tenemos que tratar de eliminar un poco la burocracia, que es un gran problema. Y tenemos que incrementar el número de actores que ayuden a crecer, ¿no? Pues oye, Santander y otros muchos nos tenemos que sumar al mercado para ayudar a crecer a estas compañías. Estamos en plena era de la digitalización, transformación digital a tope, pero ¿qué proporción o en qué proporción es importante para una empresa estar on y también estar off? O sea, esas dos partes, ¿cómo deben convivir? Bueno, yo creo que eso ya se está estabilizando y más o menos hay un consenso en que los dos mundos conviven. El on, vuelvo a decir, como antes, condición necesaria pero no suficiente. O sea, online tienes que estar, tienes que tener capacidad de estar en línea, como has dicho, de llegar al resto vía tecnología. Pero el off también es importante y sobre todo depende del sector, ¿no? Hay algunos que requieren más omnicanalidad y hay otros que pueden ser más digitales puros, ¿no? Pero en aquellos sectores tipo retail o tipo venta de relación de consumo, yo creo que la omnicanalidad es fundamental porque para muchas cosas necesitamos el contacto humano, ¿no? Y el banco. La visibilidad también está fuera, ¿no? Y la visibilidad sin duda está fuera. No todo, o sea, si no estás en internet probablemente no estés, pero no solo vale con estar en internet en muchas cosas, ¿no? Y de hecho el banco, por ejemplo, creo que es un buen ejemplo, ¿no? De omnicanalidad, donde la gran mayoría de tus servicios los puedes hacer online. Pero hay veces que vas a querer ir a ver a tu gestor, a que te ayude, a que te asesore a la cara, y tener una oficina donde poder hacerlo, pues te va a dar esa seguridad que necesitas, ¿no? Pues nos quedamos con la omnicanalidad. Tenemos que ir terminando, es una pena porque se me ha pasado el tiempo rapidísimo. La verdad es que es muy interesante, pero no quiero acabar sin que nos regales 3 consejos en 3 escenarios distintos. Para aquellos que quieren empezar, que se quieren lanzar, para aquellos que se quieren mantener y para aquellos que quieren crecer. ¿Qué 3 consejos nos da Rafa Mira en estos escenarios? Voy a ser un poco provocativo, ¿me permites? Provocativo, lo que quieras. El escenario mantener yo no lo contemplo. No creo que nadie pueda tener la aspiración de mantener, porque eso al final es mejor que lo dejes, porque tarde o temprano te va a ir mal. El crecimiento es necesario, es indispensable que una compañía crezca y que cree valor. Entonces, si tu idea es la de mantenerte como estás, probablemente, pues, bueno, es una alternativa, pero al final te acabará comiendo, y sobre todo en fases más iniciales, ¿no? Que no es poco lo que acabo de decir. No, desde luego que no. Pero hay que crecer constantemente, aunque sea poquito, pero crecer. Nos quedamos. Creo que hay que crecer.
creo que hay que crecer y es indispensable, ¿no? Y el tamaño importa y entre todos tenemos que hacer que el mercado sea cada vez más grande y que cree valor. Uh-huh. Para el que quiere emprender, bueno, pues, ármate de valor, pregunta mucho, coge muchas ideas, contrasta mucho con toda la gente que puedas hacer tu idea. Hazle challenge, ponla bajo presión, llévatelo a gente que sea crítica y míralo. Busca que hay muy buenas soluciones públicas cuando estás empezando, porque cuando estás empezando vas a necesitar financiación blanda o capital de entidades públicas, subvenciones, etcétera. Hay muchas y fórmate bien en lo que vas a hacer. Y para el que quiere crecer mucho, pues oye, eso es fantástico, ya tienes una fase un poquito más avanzada. Ahí ven a vernos a Santander y oye, busca bien, o sea, elige bien tu compañero de viaje, lo digo por N vez, porque va a ser un momento crítico, ¿no? Cuando dices, oye, ahora quiero pasar al siguiente escalón, me quiero hacer mayor, la quiero sacar del estadio, ¿qué quiero hacer? ¿Con quién y cómo lo puedo hacer? Es la gran pregunta que te tienes que hacer. ¿Con quién y cómo lo puedo hacer? Ya has demostrado que eres capaz de montar una empresa, de hacerlo bien, de empezar incluso a ganar dinero. Y dices, oye, y ahora quiero saltar al siguiente escalón. Dedícale mucho tiempo a pensar con quién y cómo. Muy bien, pues Rafa Miras, es una pena, pero tenemos que terminar. Ha sido un placer, gracias por Muchas este gracias ratito. En Santander te cuenta, y ya saben, director de Santander Startups, todas las empresas, emprendedores, pymes, compañías que quieran asesorarse, financiación, crecer, cualquier solución a su medida, Santander Startups les espera. Muchas gracias, Rafa Miras. Muchas gracias, Marta. Chao. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y Apple Podcast.